Hola, bienvenidos a nuestra sexta clase del curso de Judeofobia. Hemos venido viendo la mitología que se creó acerca de los judíos, la singularidad del fenómeno de la judeofobia y la judeofobia en la modernidad que abreva de distintos paradigmas. Hemos abordado el paradigma socioeconómico, el fantasmal, el conspiracional, el racial. Todos ellos dan un cierto componente a la judeofobia en cualquier lugar y en cualquier situación, pero hay ciertos países en donde prevalece una de estas áreas y por lo tanto asociamos a cada uno de los países con estos paradigmas. Hay un paradigma, que es el que abordaremos ahora, que es el paradigma antiinmigratorio, que deberíamos cifrarlo en las Américas en su conjunto, pero comenzaremos por los Estados Unidos por su importancia. Este paradigma, que se dio en las Américas en su conjunto, pero vamos a centrar en los Estados Unidos debido a su importancia, el antiinmigratorio, tiene una diferencia cualitativa con aquellos que se dieron en Europa. En Europa había que tratar de excluir al judío de la sociedad, no dejarlo entrar y por lo tanto mostrarlo de alguna manera como una amenaza contra la sociedad. O porque domina todo, o porque es un fantasma que nos asusta, o porque es una raza que corrompe a la nuestra. Cualquiera sea la justificación, la excusa, el hecho es que había que alejarlo, no permitirle penetrar, no darle la posibilidad de emanciparse, de obtener igualdad de derechos. Este fenómeno no se dio en las Américas, porque el judío nació con los estados americanos, sobre todo en los Estados Unidos. Por lo tanto, no hubo necesidad siquiera de debatir en los Estados Unidos si el judío iba o no iba a tener igualdad de derechos, porque nació con los Estados Unidos con la misma igualdad de derechos que todo el resto de los ciudadanos. Por lo tanto, tengamos en cuenta que en este paradigma no hay una reacción, un rechazo de la emancipación. La emancipación era un hecho dado, la igualdad de derechos de los judíos. En Europa vimos que se dio prematuramente este rechazo a la emancipación de los judíos. En España se dio simultáneamente en el momento de otorgar derechos en Alemania. Se dio tardíamente en Francia. Se dio de modo constante en Rusia. Y no existió en América. Es decir, no había allí un rechazo por la emancipación. Y entonces, ¿qué motivaba la judeofobia americana? Y aquí viene el paradigma antiinmigratorio. Digamos que, con todo, hay algunas excepciones a esta regla. Se sabe, por ejemplo, que en el año 1654, el gobernador de Nueva York, en ese momento New Amsterdam, Peter Stuyvesant, rechazó la posibilidad de que ingresaran judíos. Esto fue una medida judeofóbica. Se sabe que durante la Guerra de Secesión, allá por 1863, 1865, los dos bandos que combatían en los Estados Unidos en su guerra civil acusaban a los judíos de traicionar la causa y sumarse al otro bando. Por supuesto que estas acusaciones eran marginales, pero hubo un evento en particular que protagonizó Ulysses Grant, que fue el gran general de la Unión y después presidente de los Estados Unidos, que se conoció como la Ordenanza número 11, que consistió en expulsar a los judíos de Tennessee. Si bien el presidente Abraham Lincoln revertió inmediatamente esta medida, ya se había consumado en algunas ciudades. Por lo tanto, hubo en Estados Unidos, el 17 de diciembre de 1862, una ordenanza para expulsar a los judíos que se cumplió parcialmente. Pero todo esto, insisto, era marginal y no representativo. La judeofobia puede considerarse en las Américas como un vicio importado de Europa, porque no había que debatir si los judíos merecían o no merecían emancipación. Lo que sí produjo la judeofobia fue la ola inmigratoria,
cuando empezaron a llegar millones de inmigrantes juntos, entre ellos muchísimos judíos, que crearon una especie de brecha cultural con la población local y generaron entonces una cierta hostilidad, pero que nunca es comparable a la hostilidad europea demonizadora, porque lo antiinmigratorio significa prefiero que no vengan. Tiene las mismas características que la xenofobia, pero no necesito demonizarlo para excluirlo del otorgamiento de derechos de igualdad. Pensemos que allá por 1890 ya habían inmigrado 1,5 millones de judíos a los Estados Unidos y para 1920 ya eran 3 millones. Una población que obviamente se notaba en el marco en donde se iba asentando. Y generó un movimiento llamado el restriccionismo que intentaba limitar la cantidad de inmigrantes que venían. Pero fíjense que los argumentos que traen aquellos judeófobos de ese momento no tienen nada que ver con la demonología europea. Así Henry Adams, el bisnieto del segundo presidente norteamericano, escribe: la atmósfera judía me hace sentirme aislado. ¿Los judíos van a controlar las finanzas y el gobierno de este país o estarán muertos? Alguien podría decir, bueno, acá hay algo demonológico, se los ve como que van a dominarlo. Pero insisto, si uno lo compara con la andanada de acusaciones que generó Europa, esto realmente es muy menor. Esta fantasía de los judíos que van apoderándose del país, porque son tantos y crecen, se plasmó en una novela de 1890 llamada Las columnas del César, de Ignatius Donnelly, que narra que los judíos toman el poder para poder vengar sus padecimientos. Aquí hay un reconocimiento del padecimiento judío. El restriccionismo tuvo en Madison Grant a uno de sus mentores y escribió en 1916 El paso de la gran raza, en donde endilga a los judíos algo así como el estar transformando a la gran raza norteamericana en una raza bastarda. Y este clima permitió que en 1924 se promulgara una ley que ponía gran restricción a la inmigración y que hizo mucho más difícil este fluir constante de cientos de miles de emigrados de los pogroms en Europa que llegaban a las Américas. Pero en términos generales, los líderes de los Estados Unidos no solamente que no fueron proclives a esta judeofobia, sino que expresaron explícitamente un gran aprecio, una gran valorización por el pueblo judío. Así, cuando el gobierno zarista ruso se negó a otorgar visas a turistas norteamericanos que visitaran Rusia si estos eran judíos, y maltrató a los pocos de ellos que consiguieron visitar Rusia, Estados Unidos respondió oficialmente cancelando un viejo tratado de amistad ruso-norteamericana que se había firmado en 1911. Para darnos cuenta del abismo que separaba la judeofobia europea de la americana, vale tomar como ejemplo el llamado caso Dreyfus de las Américas. Estamos hablando de un episodio en Atlanta, en 1913, en el que el ingeniero Leo Frank fue detenido por la policía, acusado de haber asesinado a una joven de color, en base del exclusivo testimonio del principal sospechoso del asesinato. Las cosas se complicaron mucho, se agravaron, y una turba enfurecida entró a la cárcel, lo secuestró a Leo Frank y terminó linchándolo y matándolo. Este episodio fue llamado el caso Dreyfus americano, porque la Jeffersonian Magazine
pedía que hubiera medidas contra este, entre comillas, abominable judío neoyorquino, y su editor de esta revista judiofóbica creó una institución llamada los Caballeros de Mary Phagan, el nombre de la niña asesinada, para exigir que se boicotearan a los comercios de los judíos de Georgia. Pero fue un episodio sumamente marginal. Tengamos en cuenta que es el primer asesinato judiofóbico en los Estados Unidos y el único que se produjo hasta los desmanes de Crown Heights en 1991, en los cuales un grupo de afroamericanos airados atropellaron a varios judíos y mataron a uno de ellos porque un judío ultraortodoxo había perdido el control de su auto y atropelló a un niño afroamericano y lo mató. Cuento estos episodios insistiendo en que se trata de eventos marginales que no caracterizan pero ni remotamente la vida de los judíos en los Estados Unidos. Además, con la Primera Guerra Mundial y la unidad nacional que ella generó, se disiparon todas estas antipatías. El caso de Leo Frank fue totalmente olvidado. Y comparémoslo con el Affaire Dreyfus en Francia, millares de personas salían a las calles, estudiantes, pidiendo muerte a los judíos por la acusación contra un judío marginal, un capitán del ejército del cual ya hemos contado los detalles, que generó una ola de judiofobia que duró décadas, tal vez perdura hasta hoy en Francia, en contraste con aquel incidente totalmente excepcional en la vida judía americana. De todos modos, concluida la Primera Guerra Mundial, hubo una nueva ola de sensación hostil hacia esta inmigración masiva que estaba cambiando las prácticas tradicionales religiosas norteamericanas, que generaba una sociedad, a juicio de muchos, excesivamente abierta. En esos momentos el Ku Klux Klan, una organización judiofóbica, anticatólica y racista, llegó a tener en 1924 4 millones de miembros. No es nada agradable esta cifra, pero insisto, la judiofobia seguía siendo un fenómeno importado y la demonización característica de Europa en los Estados Unidos y en las Américas nunca fue tan profunda. En 1922 el debate comenzó nuevamente acerca de esta inmigración, cuando nada menos que la prestigiosa Universidad de Harvard señaló públicamente que establecería un sistema de cuotas para limitar el ingreso de estudiantes judíos, porque ingresaban en desproporción a la cantidad de judíos que había en el país. Aunque esto nunca se aplicó, pues simplemente una cuestión de debate, sí está claro que hubo otros métodos para limitar a los judíos en muchas áreas, que terminó denominándose la judiofobia o el antisemitismo cortés, en donde había discriminación en el sistema judicial, entre los abogados, en el mundo académico, entre los jueces, entre los estudiantes de universidades, pero siempre de un modo implícito, que llevó a una cierta discriminación en contra del judío, pero insisto, no llegaba a los niveles de demonización que había alcanzado en Europa. Esta restricción, que cobró mucho impulso en los años 30, que abarcaba a los grandes bancos norteamericanos, tuvo algunas expresiones ideológicas, sobre todo en la voz del sacerdote Charles Coughlin, que fue el vocero de este restriccionismo y que en esos momentos hablaba de cómo había un lobby judío que dominaba al gobierno de Franklin Delano Roosevelt y que estaba arrastrando a los Estados Unidos a una guerra contra Alemania que no era parte del interés norteamericano. La prédica de Coughlin era escuchada por millones de personas en su programa de radio.
Pero en 1942, cuando se supo de los detalles del Holocausto, la Iglesia Católica prohibió que Coughlin se expresara en ningún área que no tuviera que ver con lo específicamente religioso, y empezó a disiparse su influencia. Con todo, nótese que al principio de la década del 90, el líder judeofóbico Patrick Buchanan también lideró algo similar, planteando que eran los judíos los interesados en empujar a los Estados Unidos a una guerra contra Irak que no respondía a los intereses nacionales. Un aspecto de la judeofobia norteamericana no siempre tenido en cuenta fue protagonizado por Avery Brundage, quien era jefe del Comité Olímpico Norteamericano, cuando el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels decidió utilizar las Olimpiadas, promover las Olimpiadas en Berlín en 1936 para maquillar a la Alemania nazi y presentarla como un país amante de la paz ante el mundo entero. Este ejercicio propagandístico ocurrió justamente cuando los judíos tenían la mala suerte de que el Comité Olímpico Norteamericano fuera presidido por este Brundage, que no era nada más ni nada menos que filonazi, y que dio órdenes estrictas para que Estados Unidos no se sumara a un boicot que se estaba organizando internacionalmente y que terminó por fracasar, el boicot contra las Olimpiadas en la Alemania nazi. El argumento de Brundage era: los Estados Unidos no deben verse involucrados en un altercado judeo-alemán. Es decir, no deben tomar parte por las víctimas o por los victimarios de lo que ocurría. Pero de hecho, Brundage claramente simpatizaba con los victimarios, con el nazismo alemán. El trágico corolario de la historia de Brundage se produjo en 1972 durante las Olimpiadas en Múnich. A la sazón, los deportistas israelíes fueron secuestrados por un grupo terrorista, torturados salvajemente y asesinados. Y el presidente del Comité Olímpico Internacional en ese momento era el viejo Brundage, filonazi, que se había opuesto a boicotear al nazismo varias décadas antes. Y en este caso se opuso a que los Juegos Olímpicos fueran suspendidos. Y al otro día, después de la masacre de los atletas israelíes en un acto de homenaje que convocó a 80.000 personas, no mencionó siquiera a las víctimas de este atentado. Se limitó a decir: los Juegos deben proseguir porque esto responde al espíritu deportivo internacional, etcétera, etcétera. Digamos que durante las décadas posteriores, el Comité Olímpico Internacional se negó sistemáticamente a homenajear a los atletas israelíes que habían sido asesinados en Múnich. Concluida la Segunda Guerra Mundial, y cuando los crímenes nazis ya quedaban a la vista de todos, la judeofobia retrocedió muchísimo en los Estados Unidos. Y si se concentró en algún sector en un momento, fue en la comunidad afro-norteamericana, que a pesar de que había sido socia de la comunidad judía en la lucha por los derechos civiles, a pesar de que tantos judíos participaron en esa lucha para promover la igualdad de derechos por parte de la población negra, generó ciertos bolsones de judeofobia que por supuesto no las representaban a toda la comunidad, pero que ahí se parapetaron los grupos judeofóbicos desde entonces. Hoy en día, en los Estados Unidos, el grupo que más puede identificarse como judeofóbico es Black Lives Matter, que es un grupo supuestamente luchando por los derechos de los afroamericanos, pero que incluye una gran dosis de demonización antijudía, antisionista, anti-israelí. Expresiones de odio también se escuchan de voces como la de Louis Farrakhan y su grupo Nación del Islam. Pero insisto, la judeofobia en los Estados Unidos retrocede, y si hay algo que cabe agregar al respecto, lo vamos a incluir en el paradigma del desplazamiento, por el cual veremos cómo la judeofobia va pasando de ciertos sectores en la sociedad a otros en nuestra próxima clase.
Ahora quisiera concentrarme en el mismo paradigma anti-inmigratorio, pero ya no en los Estados Unidos, sino en el sur, y vamos a tomar específicamente a un país como modelo, porque tiene a la comunidad más grande de Latinoamérica, y este país es Argentina. En términos generales, los países del sur no fueron educados en el amor puritano por la Biblia hebrea que caracterizó tanto a los primeros fundadores de los Estados Unidos, sino más bien fueron educados en un ambiente católico ligado a la España inquisitorial. Y por lo tanto era de esperarse que el tipo de judeofobia que surgiera en el sur fuera más firme que la del norte. Con todo, insisto, el fenómeno sigue siendo importado desde Europa, pero no es casual que en el país más europeísta de los países americanos, Argentina, allí esta importación hubiera sido más firme como fue. Los judíos fueron expresamente invitados a la Argentina en una orden del 6 de agosto de 1881, emitida por el presidente de entonces, Julio Argentino Roca, que enviaba a un agente a Europa intentando desviar a los judíos que emigraban de Rusia por la ola de pogroms para que se asentaran en la Argentina. Esta orden, esta invitación no tuvo gran influencia y no pudo plasmarse en la realidad, pero marca a las claras que no podía existir judeofobia en un liderazgo que invitara expresamente a los judíos a radicarse en el país, que los fuera a buscar a Europa. El comienzo de la judeofobia en Latinoamérica se produce con la publicación de un libro en el prestigioso diario La Nación en 1891. Este libro, La Bolsa, de Julián Martel, describe en una pésima literatura, digamos, el colapso de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, pero no para contar este detalle económico, sino para acusar explícitamente a los judíos de haber sido los perpetradores, en una época en donde curiosamente casi no había judíos. Por supuesto que Julián Martel no vio ninguno en su vida, pero no solamente está claro que importa la judeofobia desde Europa, sino que lo demuestra en su propia novela cuando cita párrafos enteros de la Francia judía de Edouard Drummond, que hemos mencionado en su momento. Vamos a hacer una sinopsis de un párrafo de la novela La Bolsa para indicar en qué medida esta impulsó la judeofobia en Sudamérica. Julián Martel era un joven que pertenecía a una vieja familia aristocrática argentina que había caído en la pobreza y por lo tanto vivía estrecheces económicas que se reflejan en su alter ego, en el relato Lilio, que es un agente de bolsa, y el doctor Glow y su esposa caen seducidos en inversiones bursátiles que terminan fundiéndolo. Y finalmente no hay un real protagonista. El protagonista vendría a ser estas acciones bursátiles que intentan una riqueza rápida como la que estaba convulsionando a la Argentina en esos momentos y que fue mucho más impactante cuando la Bolsa de Comercio fue clausurada. Y el libro concluye con el doctor Glow, con su familia destruida, con su quiebre económico y en una especie de alucinación ve a la bolsa como un monstruo que se le aproxima amenazante. Más o menos este es el argumento. Pero en el argumento lo fundamental es que el autor, Julián Martel, incluye párrafos una y otra vez en donde él le explica al autor por qué se van dando estos fenómenos y acusa a los judíos, son ellos esta raza que lo pervierte todo, que han provocado este ambiente decadente, este ambiente en la Argentina que terminará por destruir a la nación si no se levantan fuerzas para detenerlos. Más o menos ese es el planteamiento. Ahora bien, con solo asomarnos un poco a la bolsa nos damos cuenta de su baja calidad literaria
Ha sido llamada en algún momento moralismo declamatorio e irreal de los bajos textos escolares. Quien quiera conocer en rigor los detalles de cómo la bolsa adolece de los peores defectos literarios puede leer un libro de Sergio Bagú al respecto. Pero aquí viene el punto fundamental en el que quiero poner el énfasis. El libro fue pésimo y podría haber sido olvidado, enterrado en la historia y considerado hoy simplemente un detalle marginal de la judeofobia que asomaba brevemente en la Argentina. No fue así, porque a pesar de la crítica literaria que fue categórica en denunciar la mala calidad de la bolsa, muchos se dedicaron a ensalzarla, a tal punto que terminó siendo texto de estudio obligatorio en las escuelas argentinas. Los niños argentinos se educaban leyendo esta novela en donde se hablaba claramente de la raza judía maldita que lo corrompe todo. Entre los apólogos, entre los defensores de la bolsa se encontró nada menos que Ricardo Rojas, un gran pensador argentino, nacionalista, escritor, autor de la historia de la literatura argentina, en donde no solamente dice que es certero en su diagnóstico, sino que la bolsa, a los ojos de Rojas, señala los problemas, marcando las causas en donde realmente estaban. Yo he llamado en mi libro a este fenómeno judeofobia embolsada, aprovechando el juego de palabras con la bolsa, que consiste en no atacar directamente al judío, sino exaltar a aquellos que los atacan sin mencionar este ataque. Y es una judeofobia que aparece con mucha frecuencia, una especie de judeofobia por interpósita persona. Yo no soy el que digo que hay que destruir Israel. Hugo Chávez nunca dijo yo quiero destruir Israel, pero siempre presentaba a Gaddafi o a los ayatolas iraníes como los grandes exponentes de esta nueva revolución que debía convocar a todos, salteando el hecho básico que ellos pedían la destrucción de Israel. Claro, las menciones que hacía Chávez de Israel eran siempre sumamente negativas, pero llegaba hasta el límite de no tener que decir brego por su destrucción, porque simplemente con citar a otro que está haciendo ese reclamo, me cubro en lo que, insisto, podríamos llamar esta judeofobia embolsada por interpósita persona. Voy a hablar unas palabras más acerca de Chávez, porque quisiera detenerme en un acápite al que podríamos llamar el caso venezolano antes de concluir con este fenómeno en la Argentina. Hasta hace pocos años, si alguien escribía toda la historia de la judeofobia y la catalogaba por países, casi no iba a tener lugar Venezuela en el libro, porque siempre fue una de las sociedades más abiertas, más plurales, más tolerantes. La judeofobia no era solamente marginal, era casi inexistente. El fenómeno del chavismo la importó y la hizo arraigarse en Venezuela. Programas televisivos, proclamas gubernamentales, un odio contra Israel que rebasaba toda posibilidad de lo llamada crítica. Recordemos cuando Chávez dice, mi grito desde las entrañas es maldito seas, Estado de Israel. Es decir, echa maldiciones públicas, ya parece sí, tomado del medioevo, contra un solo país. Y este tipo de judeofobia se expresó en una oportunidad, y por eso lo cito, lo de Chávez, cuando en su mensaje de Navidad del 2002, si no me equivoco, él condensa en una sola frase casi toda la mitología judeofóbica, tuvo esa agudeza, esa astucia. Porque dice Chávez en su mensaje, el presidente de la nación venezolana, los que crucificaron a Cristo se han apoderado de las riquezas del planeta. Me acuerdo que muchos judíos, atemorizados por este mensaje, debatían entre ellos, ¿se habrá referido a nosotros? Esto también es bueno tenerlo en cuenta. Cuando los judíos
son atacados directamente, muchas veces surgen de entre ellos aquellos timoratos que no quieren ver el ataque, intentando de este modo que este ataque sea neutralizado. No hace falta explicar a quién se refería, quién dice: los que crucificaron a Cristo, mito del deicidio, se apoderaron de las riquezas del planeta, mito del poder judío internacional, se combinan el medieval, el antiguo y el moderno juntos, y de esta amalgama quien escucha hace las asociaciones pertinentes y no hace falta que nadie mencione explícitamente la palabra judío. ¿Por qué cabe la mención de la judiofobia chavista en nuestra clase con el paradigma acerca de la Argentina? Porque la judiofobia de Chávez tiene origen en un argentino que se llamó Ceresole, Norberto Ceresole, que fue su asesor por una década y era un nazi convencido que había provenido de la izquierda de la Argentina y después en la extrema derecha, se mezclaba como en Roger Gauradi, su mentor, todas las posibilidades de totalitarismo juntos, el nazifascismo, el comunismo y el islamismo, que convergían en un odio visceral contra los judíos. Y él había sido el asesor que había inspirado a Chávez a constituirse en una especie de encarnación del pueblo venezolano, y hay mucho escrito al respecto. Lo fundamental es que otra vez esta judiofobia que penetra en Venezuela y que será superada cuando el chavismo sea superado, no es sino una importación. Y quiero siempre reiterar este caso porque en el único país en donde la judiofobia arraigó realmente en las Américas es en la Argentina, con la posible excepción de Chile, en el cual la comunidad palestina, la más grande población palestina fuera de los territorios administrados por la autoridad palestina en Medio Oriente, ha generado un clima de odio en contra de la comunidad que aún es difícil, no tenemos la perspectiva necesaria para saber cuánto va a perdurar en la sociedad chilena. Habiendo hecho estas salvedades, me gustaría retomar el caso argentino y comentar un poco su evolución. En Argentina, esta reacción antiinmigratoria de la que hablábamos al comienzo se vio expresada en el vocabulario por el hecho de que se usaba el mismo epíteto ruso para describir a los inmigrantes judíos y a los revolucionarios bolcheviques o incluso anarquistas que había en la Argentina al final del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1909, el jefe de la policía argentina, Ramón Falcón, reprime una manifestación violentamente, la manifestación del 1 de mayo, y un reciente inmigrado de Ucrania, Simón Radovitsky, que aún no había cumplido 18 años, que había sido ya un militante anarquista en su ciudad de origen, que no tenía absolutamente ningún vínculo con la comunidad judía, asesina al jefe de la policía, Ramón Falcón. La comunidad judía se vio inmediatamente alarmada. Este episodio generó un cierto pánico en la comunidad por el hecho de que pudiera tener repercusiones en contra de los judíos por este clima antiinmigratorio del que venía hablando. Muchas veces llevo a mis alumnos al cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, porque a pesar de ser un cementerio tradicionalmente católico en donde están las tumbas de las familias aristocráticas argentinas, hay una que tiene un candelabro, una inscripción en hebreo, un versículo bíblico. Es nada más ni nada menos que la tumba de Ramón Falcón. ¿Y por qué este jefe de policía asesinado en Buenos Aires tiene todas estas inscripciones hebraicas? No porque lo haya puesto su familia, sino porque la comunidad judía le vino a rendir homenaje como expresión de este miedo que sintieron porque hubiera una venganza judeofóbica generalizada, a modo de decir: nosotros no tenemos nada que ver con el asesinato. Por favor, no asocien a Radovitsky con la comunidad judía simplemente porque tiene un apellido que suena muy judío. Un fenómeno que también debe ser analizado en un curso de judeofobia. Esta reacción
tal vez sobrereacción de la comunidad judía organizada cuando ve una posibilidad clara de que la mala conducta de un judío repercuta en los judíos como bloque. Porque tradicionalmente el judeófobo actúa de ese modo. Él ve los defectos o las malas acciones de un judío, malas acciones reales o imaginarias, eso es lo de menos, pero lo aplica inmediatamente al bloque judío. Son los judíos los que asesinaron en este caso a Ramón Falcón. No hubo reacción judeofóbica inmediata, pero hubo una violentísima reacción judeofóbica un tiempo después. Durante 1918, después de la Primera Guerra Mundial, que nuevamente generó un relajamiento en las unidades nacionales debido a la guerra y comenzó a generar un nuevo clima antiinmigratorio, las conferencias callejeras del sacerdote Dionisio Napal en los círculos de obreros en la Argentina llamaban directamente a una cruzada judeofóbica, porque veía en los inmigrantes judíos aquellos rusos, entre comillas, que estaban en el país para provocar una gran revolución comunista que había que abortar a toda costa. Y en 1919 estallaron los desmanes conocidos como la Semana Trágica. Comenzaron con la represión de una huelga, pero en ese año se crea la Liga Patriótica, liderada por Manuel Carles, y comienzan lentamente a concentrarse en un ataque antijudío feroz. Fue probablemente el ataque más violento, físico, que sufrieron la Argentina, que sufrieron los judíos argentinos en su historia. Para contar un poco lo que ocurrió en esa época, estamos hablando de 1919, cabe leer algunos párrafos del periodista yiddish Pedro Wald, que así lo describe. Salvajes eran las manifestaciones de los niños bien que marchaban al grito de «mueran los judíos». Refinados, sádicos, torturaban y programaban orgías. Detienen a un judío y luego de los primeros golpes comienza a brotar un chorro de sangre de su boca. Acto seguido le ordenan cantar el himno nacional. No lo sabe, lo liquidan en el acto. No se selecciona. Pegan y matan a quienes encuentran. El saldo en vidas de la Semana Trágica fue de más o menos 800 muertos y 4.000 heridos. No se sabe con precisión cuántos de ellos judíos, pero hay algunos cálculos bibliográficos que indican que más o menos la cuarta parte de ellos podían llegar a ser judíos. Quiere decir que la violencia descargada fue probablemente una de las más sangrientas en la historia de la judeofobia. Unos años después, con el ascenso del nazismo en Europa, por supuesto esto se vio reflejado también en distintos grupos simpatizantes del nazismo que se crearon en distintos países latinoamericanos. Nunca tuvieron una gran influencia, pero en Argentina su influencia fue claramente mayor que en la de otros países. En 1931 deciden los nazis crear partidos nazis en el exterior y comienzan a aparecer publicaciones judías tales como Crisol, con una tirada de 40.000 ejemplares, abiertamente pro-nazis, con una sección dedicada a la llamada cuestión judía. Se publican los protocolos de los sabios de Sion en una versión local, la Legión Cívica, un grupo que atacaba a judíos. Uno de sus jefes judeofóbicos, Juan Molina, era nada más ni nada menos que el secretario del presidente de la nación, Félix Uriburu. Este Molina dice: en nuestro país los judíos suman 800.000, verdadera máquina infernal destinada a establecer con el más grosero materialismo la tiranía del oro en el mundo. Los judíos no se asimilan, los judíos en todo momento y en todo lugar son judíos. Entre nosotros manejan grandes empresas y enormes capitales y tienen sojuzgados muchos valores netamente nacionales. El hecho es que el Partido Nacional Socialista Alemán llega a tener en la Argentina a 70.000 afiliados y hacen un acto en abril de 1938 para celebrar
el Anschluss, la anexión a Austria por parte del Tercer Reich, que fue la reunión nazi más grande fuera de Alemania y se produjo en el Estadio Luna Park de Buenos Aires. Dos temas más a tener en cuenta de los muchos factores de la judeofobia en la Argentina es que quien fue durante décadas el director de la Biblioteca Nacional, Gustavo Martínez Zuviría, que escribía bajo el seudónimo de Hugo Wast, fue un judeófobo militante que escribió muchas novelas en donde otra vez los judíos eran demonizados y nada menos que durante la Segunda Guerra Mundial. Y un episodio que generó una mayor ola de violencia también fue el secuestro del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en 1960 en Buenos Aires, porque en ese momento el embajador argentino en las Naciones Unidas también era filonazi, Mario Amadeo, y decide condenar mucho más al secuestro de un inmigrante indeseable, un criminal de guerra que estaba en la Argentina ilegalmente, que los crímenes inenarrables que el nazismo había cometido en Europa. Hoy en día la judeofobia de aquellas viejas camadas en la Argentina se ha disipado, tienen pocas influencias, queda alguna publicación, quedan todavía algunos nostálgicos de las dictaduras militares que fueron claramente judeofóbicas, que en su persecución a todos los disidentes pusieron un énfasis especial en la persecución contra los judíos, que ha quedado registrada. Pero de todos modos, insisto, la vieja judeofobia argentina está claramente en retroceso. Y por eso queremos incluir a este país en un paradigma distinto al que llamamos el paradigma del desplazamiento y que analizaremos en la próxima clase.